Queridos hermanos, nuevamente reunidos para seguir hablando de ustedes, los laicos, y espero que este espacio esté ayudándoles a entender su lugar en medio de la Iglesia, pero también en medio del mundo, porque eso es lo trascendente del laico, que está llamado a ser miembro de la Iglesia, pero también de la Iglesia en medio del mundo. ¿Qué nutre la vida del laico? Los sacramentos del bautismo, la confirmación, la Eucaristía y el matrimonio. Esos son los sacramentos que nutren tu vida como laica y como laico. El centro y el culmen de tu identidad como laica y como laico es vivir en profundidad esta vida sacramental. Tu ser y tu actuar brotan de esos sacramentos. Cuando un laico toma conciencia de su bautismo y llamado, como ya lo hemos visto, a ser fermento de Cristo en medio del mundo, como lo hicieron los primeros cristianos, cuando un laico toma en serio su confirmación y recuerda que la confirmación no se quedó puramente en la teoría, sino que la acción del Espíritu Santo lo convierte en testigo, cuando un laico realmente asume la fuerza de la Eucaristía y el laico no solo escucha misa, sino que el laico celebra la vida, se nutre con la fuerza de Cristo, ese laico se convierte en un fermento hermoso en medio del mundo. Pero también el laico vive su vocación en la dimensión humana y elige, en la mayoría, la vida matrimonial. Y por lo tanto el laico está también llamado en medio del mundo a vivir el matrimonio, a ser un papá, a ser una mamá, a ser un hermano. El sacramento del matrimonio, que en la mayoría de casos los laicos eligen. Qué diferente fuera el mundo, qué diferente fuera nuestro país si las laicas y los laicos de este país, el Perú, vivieran realmente su dimensión laical. Qué diferente sería el Congreso de la República, ¿verdad? Si le preguntaran a la mayoría de congresistas, de ministros de Estado, ¿qué son? Y tú les dices, son laicos. ¿Laico? ¿Qué es eso? ¿Laico? Sí, son laicos. Son laicos, en su mayoría bautizados en nuestra iglesia, pero no viven su vocación de laicos. Qué diferente fuera el mundo de la política, el mundo de la educación, el mundo laboral, si hubieran laicos asumiendo la labor social, sindicatos de laicas y laicos, católicos con una doctrina social que la Iglesia Católica tiene. Qué diferente fuera el mundo en el área de comunicaciones, ¿no? Si tuviéramos periodistas, reporteros, gente de prensa, laica, consciente de su enorme trascendencia. El laico tiene entonces en la Iglesia su propia identidad cristiana. Cristo es su referente. Están llamados a estar en la Iglesia y dentro de la Iglesia ser y traer el mundo, y en el mundo ser hombres y mujeres de Iglesia. La identidad de la pregunta sobre el laico está en la pregunta profunda de su experiencia con el Señor. Su identidad viene conformada entonces por tres cosas muy importantes, muy importantes: Jesucristo, la Iglesia y el mundo. Jesucristo es la fuente, la razón, el nexo más profundo con Dios. Yo en mis primeros años era un laico comprometido en la parroquia y luego descubrí mi vocación y consagrarme como se consagra el laico en el mundo, pero yo decidí dejar el mundo para seguir al Señor. El laico, su primera fuerza viene de Cristo, pero también la Iglesia,
un laico sin la iglesia? Hay un montón de laicos que dicen, yo creo en Dios, pero a mí no me importa la iglesia. ¿Cómo puedes creer en Dios y no ser parte de una comunidad de vida? De una comunidad de vida. Tú tienes que pertenecer a la iglesia y pertenecer activamente a la iglesia y trabajar por la iglesia y defender a la iglesia, pero prepararte para que seas un instrumento poderoso en la iglesia. Pero también el mundo. No estás llamado para recluirte, a ser un cuasi cura o cuasi monja, o una religiosa o un cura frustrado. No, estás llamada y llamado a ser un laico. El mundo de hoy necesita laicos y laicas. Te lo he repetido cansonamente. No eres un ser extraterrestre. Eres un cristiano y una cristiana que ha descubierto a Cristo y que quiere seguirlo a Él. Lo imposible de seguir a Cristo es que sin la experiencia con Él es imposible lograrlo. Un hombre y una mujer en medio del mundo llenos de Dios y estando llenos de Dios santifican el mundo. Queridos laicos, ya no quiero volverte a repetir que tú eres importante y que estás llamado a testificar y santificar las realidades temporales que vives cada día. Si eres maestra, sé una laica maestra. Si eres albañil, sé un albañil cristiano. Si eres un doctor, una enfermera, un comunicador, lo que tengas como estilo de vida o vocación o realización profesional, que tu ser laico se note en tu transparencia de vida. Queridas laicas y laicos, edifiquen al mundo y en medio del mundo sean testigos de Cristo. Y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.